17 de abril. Generalmente en los territorios de Abya Yala o en donde estamos los pueblos originarios, se maneja ahora el calendario occidental gregoriano. Antes y ahora nos conectamos el pueblo maya con el calendario maya. Y dentro de cualquier actividad que hacemos, siempre está la representación de nuestra representación ceremonial. ¿Por qué? Porque siempre reconocemos que donde quiera que estemos somos parte de la red de la vida. Y no somos como la única existencia, la humanidad es la supraexistencia y es como los dueños y dueñas de todo y son todopoderosos, no, sino que cuando hacemos la representación simbólica de la existencia misma, reconocemos que somos parte de un todo y que somos un elemento que sí es importante, pero que no es el más importante. Eso es, entonces esta es la representación de la red de la vida y agradezco por la invitación, pero también por el espacio, porque generalmente en auditorios o en espacios así muy académicos no nos permiten porque se van a quemar y no sé qué, y arman un rollo de que es la brujería, hechicería, vamos a meter sapos en los estómagos, para nada. Eso no va, así que si se asustan y todo, no vamos a meter sapos en los estómagos, pero tampoco va a competir con las religiones. No somos una religión, generalmente también se confunde de que, bueno, yo soy católica, soy evangélica, soy carismática, soy etcétera, y entonces no, yo no puedo ahí porque esa religión no es la nuestra, no. Dentro de esta relación es una relación energética cósmica de la red de la vida, o sea, cual sea su expresión religiosa, se respeta toda expresión. Y por eso les voy a explicar. Esa es bueno, ahora le dicen la bandera maya o la huipala maya, y es la representación de los 4 puntos cardinales. El color rojo representa donde sale el sol. Aquí me dijeron, no sé si es cierto, que el sol sale por allá. Y es la representación roja, pero también la representación de nuestra sangre. Ninguna de ustedes es sangre color azul. En fin, entonces es la representación de la sangre, pero también la representación de las semillas de color rojo. Por ejemplo, el maíz, hay frijol de color rojo también. El negro es la representación de la caída del sol, pero también de la luna, de la relación de la luna y de las ancestras y ancestros, que ya están en otra dimensión. También es la representación del maíz de color negro, el pelo también que está representado en nuestro ser, y el blanco es la representación del aire, y la representación de nuestros dientes, de nuestros huesos. O sea, es una representación, si ustedes ven, de la existencia cósmica, pero también de nuestro ser que se conecta. El amarillo es la representación del agua. Y también se nos ha orientado dentro de nuestros pueblos que es la representación de 4 colores de la humanidad. O sea, hay gente de color de piel roja, hay gente de color de piel negra, hay gente de color blanca y hay gente de color amarilla. Pero también la representación, ahí si ustedes ven semillas y ven plantas, es porque también en la red de la vida las semillas son también parte de la existencia y de la semilla ancestral, que no solo somos semilla, como se elimina ese alimento, sino también la humanidad es semilla. Hemos dejado semilla en la historia que hemos recorrido. También está el cacao, el chocolate, si ustedes ven, y agradezco a las hermanas que trajeron también semilla y chocolate y lo demás, porque antes también el trueque no era relacionado con solo el dinero, lo que acá llaman colonos, no. Colones, sino más bien también era ese intercambio. Y también el chocolate es, todo lo que ustedes ven acá es una ofrenda también para las ancestras y ancestros, que nosotras venimos y decimos, aquí estamos vivas y vivos, y ellas nos recuerdan, por ejemplo, allá en Quiché se maneja mucho el Popol Vuh, no sé si han oído, dicen que es mitología y es lo demás, pero dentro de la cosmovisión maya Quiché es la representación de la cosmogonía, de donde es la historia viva, solo que pues se enfoca como cuentos y lo demás en otros lados, pero para los pueblos es una historia viva y es una historia
porque los abuelos y abuelas nos dejaron mensajes ahí. Por ejemplo, uno de los mensajes dice: hijas, hijos, nosotras nos vamos, sabios consejos les dejamos, no nos borren de su memoria y verán de dónde venimos. Entonces, tenemos un compromiso cósmico, existencial, intergeneracional. Esa es la representación también del Popol Vuh. Y bueno, se ha dicho, hay muchas también escritos del Popol Vuh, pero es la filosofía maya. Quizá ustedes han oído de la filosofía que viene de Sócrates, Platón y no sé qué. Pero también tenemos filosofía maya. Lo que pasa es que las academias y la Real Academia Española y no sé qué más, no lo reconocen. ¿Qué más? Decirles también que encendemos el fuego. El fuego es simbólico también con las energías. Tenemos una relación muy linda con las energías, el pueblo maya. Y sentimos, o sea, si yo me acerco, por ejemplo, al compañero, yo sé cómo está más o menos su energía. Y hay energías también, no sé si han oído, en los pueblos se dice: ay, cuando alguien toma mucho licor, cuidado con los bebés, con las niñas, porque les dan ojo. No sé si aquí se maneja, pero es esa relación cósmica de energías. Estamos hechos y hechas toda la gente de energías, todas tenemos energías. Y a veces las energías se desequilibran, entonces vienen y chocan. A veces, así como no sé si han visto cuando alguien quiere prender un foco y a veces quema, cuando enciende el fuego, hace y se quema, porque estamos hechos de energías. Entonces, una de las energías también es el fuego también nos alimenta. Cuando vinieron la colonización, decíamos, por ejemplo, aquí nos decían que éramos una nación, pero una nación de Lucifer, porque adorábamos el fuego, porque para Occidente el fuego en ese tiempo, quizá no antes, pero en ese tiempo ustedes han de saber que era la representación del infierno, ¿verdad? Y nosotras jugamos con el fuego, danzamos con el fuego, y entonces dijeron las vivas demonias, o demonios, ¿no? De las brujas. Entonces, y por eso es que también nos quisieron exterminar. Es la representación energética y lo hacemos siempre porque en estos cuatro paredes se nos olvida generalmente de dónde venimos y hacia dónde vamos y dónde estamos. Entonces, cuando planeamos, cuando hacemos las relaciones de los temas, la economía, lo político, toda la educación, se nos olvida. Y entonces cuando regresamos, sí, pues sí están las plantas. Entonces, cuando planeamos, pensamos y no sé qué, también acá, que no se nos olvide que no están solo las cuatro paredes, está también la red de la vida. Y para finalizar el día de hoy es Tihash. Tihash, dentro, como les decía, ¿qué día era hoy? Ustedes me decían lunes, en el calendario gregoriano es lunes, en el calendario maya es Tihash. Entonces nosotras ahora, en la reconstitución de nuestro ser maya, ya sabemos qué día es en el gregoriano y sabemos qué día es en el calendario maya. Pero no así como una fiebre. Yo a veces bromeo de que dice, bueno, ¿cuál es mi nahual? ¿Será que es bueno? ¿Será que es malo? ¿Y qué predicción tiene? Y empiezan como mucha curiosidad. Yo digo siempre es que están en la fiebre maya. Como lo del fútbol, ¿verdad? No estamos, o sea, no, lo del calendario, todos los nahuales son importantes, no son ni buenos ni malos, sino de acuerdo a cómo se manejen las energías. Entonces hoy es Tihash, y Tihash, la simbología y la representación que dicen las ancestras y ancestros es que es la obsidiana, que puede ser, o como un cuchillo, que es una herramienta que se puede usar para bien o se puede usar para joder. Entonces y eso es lo que nos recuerda. Por favor, hay que tener cuidado con el Tihash. Puede cortar relaciones, ahorita en este día se pueden cortar relaciones, así que no, yo no quiero nada que ver con este compa o con esta compa o algo, o que con organizaciones o con el gobierno o el ejército. Entonces se le pide a los abuelos y abuelas que nos apoyen a cortar esas energías negativas. O también se les pide para cortar y para seguir el camino de bienestar. Entonces les vamos a pedir a quienes quieran encender nuestras velas en los 4 puntos,
de que puedan pasar si quieren voluntarios y voluntarias. Hay 6 velitas y hay las dos, la azul y la verde, que está en el centro. La verde representa el corazón de la tierra y el azul el corazón del cielo. Ukushkaj, ukushuleu decimos en quiche, corazón del cielo y corazón de la tierra. Esa es la representación. Cuando ustedes vean ahí los 6 colores, aquí en Costa Rica cuesta un mundo, un ojo de la cara conseguir velas. Muy bien, entonces vamos a encender estas y las demás nos vamos a agarrar de la mano. ¿Les parece? Donde puedan, con quien quieran. Si no quieren con alguien, rompan porque es tijash. Y se pasan a otro lado, no pasa nada. Y nos podemos agarrar podemos hacer con esta representación. Vamos a dar y recibir. Eso. Entonces la vida también es dar y recibir. Es el tzkat. El tzkat de decir yo soy tú y tú eres yo. Con la Madre Tierra también lo decimos. Por eso es que cuidamos mucho a la Madre Tierra. Porque la Madre Tierra también somos nosotras y nosotras somos la Madre Tierra. Y con la compañera y compañero decimos una da y otra recibe. Generalmente en el sistema patriarcal occidental, las mujeres solo damos y pensamos en el otro, la otra. Estamos en relación a la otra y no en nosotras. Vamos a dar, pero también vamos a recibir. Entonces, mientras encienden nuestro fueguito, conectamos, damos y recibimos. Y cerramos los ojitos, no va a pasar nada. Que todo es maya, ¿va? Pero decimos hay abrazos gratis. Los abrazos también son energéticos y dan una relación cósmica muy interesante. Entonces vamos a dar un minuto de abrazos gratis. Quienes quieran abrazarse. Aquí no se vende nada. Desde los espacios que estamos organizando y facilitando esto, el Instituto de Estudios de la Mujer, la continuación del proyecto Mujeres del Campo, Tierra, Derechos y Expresión, que desarrollamos desde el Instituto de Estudios de la Mujer de esta universidad, la Red de Mujeres Rurales, que siempre se suma en estos procesos y que son muy, muy valiosos también para la red, y la Asociación Tinamaste, que ha venido acompañando y promoviendo esta y otras actividades. Es realmente un gusto y un honor tener a Aura Lolita Chávez Izcaquic, sí, bueno, con nosotras, y pues tener esta oportunidad de escucharla, de compartir para la mayoría de nosotros y nosotras que estamos aquí, que nacimos y crecimos en una visión de esta modernidad, de ese progreso, de ese desarrollo, y que nos planteó que esa era la salida de la humanidad, y que pues con los añitos hemos aprendido que ha sido solamente una forma de destrucción, de negar la naturaleza, de negar la vida, de soportarse sobre la vida y la explotación de los seres humanos, y fundamentalmente de montarse sobre la vida de las mujeres y el trabajo de las mujeres. Pues escuchar, oír y sentir la visión que a lo largo de los siglos han sostenido los pueblos ancestrales de esta América, pues resultan muy valiosos, porque nos dan una lección de una relación con la vida y la naturaleza, que no solo resiste, sino que se opone a este capitalismo patriarcal que nos está destruyendo. Lolita, como se le llama cariñosamente, es un ejemplo de lucha en pro de los derechos de los pueblos indígenas de su país, de los derechos de las mujeres indígenas y la protección de la Madre Tierra. Quisimos invitarla el día de hoy en el marco del Día Internacional de la Lucha Campesina, organizando este conversatorio
titulado Violencia Patriarcal Corporativa y su impacto en la vida de mujeres indígenas en Guatemala. Justamente para reflexionar acerca de las luchas de cientos de mujeres y hombres por hacer valer sus derechos básicos, el derecho a la tierra, el derecho al agua, el derecho a las semillas, el derecho a defender la naturaleza y a construir un mundo mejor. Costa Rica no ha estado al margen de estas luchas, como sabemos. Al igual que en otros pueblos de la región, fenómenos como la expropiación, los desalojos forzados, la violencia, la discriminación contra las mujeres, han marcado la vida de varios cientos de personas. El Estado costarricense, por ejemplo, aún no ha sido capaz de promulgar la autonomía de los territorios indígenas, una ley que tiene poco más de 2 décadas de esperar turno en la Asamblea Legislativa. Desde el Instituto de Estudios de la Mujer, estas temáticas se han venido abordando sistemáticamente desde hace ya varios años, conformando una línea estratégica de trabajo, consistente en el fortalecimiento de capacidades a grupos históricamente excluidos de los beneficios del desarrollo, como es el caso de las mujeres de comunidades costeras, mujeres indígenas y mujeres campesinas. Para lograrlo, proporcionamos acompañamiento, asistencia y diversas formas de educación que apuntan al mejoramiento de sus condiciones de vida. El vínculo con la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica nos ha permitido incursionar en diversas iniciativas. Por ejemplo, la primera de ellas fue la denominada Mujeres Rurales, Producción, Procesamiento y Comercialización de Granos Básicos, que tenía como propósito mejorar la soberanía alimentaria mediante la producción, industrialización, comercialización de granos básicos. Se buscó el fortalecimiento de las mujeres como actoras de los procesos económicos y como constructoras de un nuevo escenario rural. Otra iniciativa que desarrollamos en los años 2013 y 2014 fue la del fortalecimiento de la Organización de las Mujeres Campesinas para la Soberanía Alimentaria y la Nutrición en las zonas Atlántica y Pacífico Sur, la cual ejecutamos de manera conjunta con la Universidad de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia. Una tercera experiencia a partir del año 2015 fue la del reconocimiento de los derechos de las mujeres campesinas e indígenas desde una perspectiva integral, específicamente el derecho a la tierra, el derecho a producir sus alimentos y el derecho a la salud, derechos que sabemos son con frecuencia violentados u obstaculizados. Y el proyecto más reciente que mencionó Alejandra, Mujeres del Campo, Tierra, Derechos y Expresión, también ejecutado de manera conjunta con la Universidad de Costa Rica y la UNED, un proyecto innovador que permitió a las integrantes de la Red de Mujeres Rurales plasmar en obras artísticas su realidad, su cultura y las luchas por sus derechos, demostrando la enorme capacidad emancipadora que el arte puede propiciar. Son múltiples los aprendizajes que nos han dejado estas experiencias. Brevemente podemos señalar el fortalecimiento de la organización de las mujeres del campo, la apropiación de los recursos para la producción sustentable, el mejoramiento de la producción y consumo de alimentos, el desarrollo de capacidades como gestoras comunitarias, el arraigo a la tierra y su cultura, el reconocimiento de sus derechos y muchos otros más. Pero también es muchísimo lo que tenemos por hacer. Yo quería ampliar con algunos elementos para conocerla un poquito más y conocer también lo que han sido sus luchas y su quehacer. Lolita es maya quiché, como ya hemos dicho, es originaria de Santa Cruz del Quiché, es profesora, también lo ha mencionado María Luisa, participa, está organizada en el Consejo de Pueblos Quichés para la defensa de la vida, la madre, la naturaleza, la tierra y el territorio. Este espacio, que es conocido por sus siglas CPK, que es Consejo de Pueblos Quichés, está articulado con el Consejo de Pueblos de Occidente de Guatemala, de pueblos maya en Occidente de Guatemala, y es muy importante, además, Lolita tiene una larga historia de lucha
y eso le ha llevado a que ha sido criminalizada y ha tenido más de 25 denuncias judiciales de funcionarios públicos, empresas, sicarios y personas vinculadas a transnacionales. Lolita también ha vivido intentos de asesinato desde el 2007 hasta la fecha. A principios de este año fue el último intento de asesinato y fue preciso inclusive sacarla de su región para resguardar su vida, y eso pues da cuenta de cómo este quehacer de un pueblo que se resiste pues no es del agrado de quienes quieren seguir destruyendo la naturaleza y seguir usurpando y despojando a los pueblos. En este momento Lolita tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algunas situaciones que ha vivido, como en el 2012, fue muy fuerte. Su lucha y la lucha de su pueblo ha estado enfocada contra las empresas mineras, las hidroeléctricas, contra el monocultivo, contra las mineras, ya lo mencioné, contra las madereras. Y como también planteamos, pues somos personas con características y sentimientos. Le dije que se incluía también, ella tiene una pareja y es madre de una hija y un hijo, forman su familia cercana, y Lolita es guía espiritual en su comunidad, es sanadora, es parte de la red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario. Soy parte de un pueblo muy guerrero y guerrera, es el quiché. Hay un libro que se llama Quiché Rebelde, y es muy interesante si ustedes lo pueden en adelante leerlo, porque también en la época que quisieron exterminarnos, Quiché Rebelde se levantó muy fuerte, y Quiché Rebelde es un pueblo, no es una persona, no estamos hablando de un liderazgo individual, sino más bien un liderazgo colectivo. Dicho esto, quiero agradecer también a las ancestras y a los ancestros, porque ellos también tejen conmigo, y agradecer porque estoy viva. Cada vez que escucho de la situación que he pasado, las 20 y tantas demandas que me han intentado asesinar, yo digo, o sea, los abuelos y abuelas también me han acuerpado, y estoy acá no por obra y gracia de Dios, ni porque al patriarcado occidental o al capitalismo se le dio la gana, sino más bien porque hemos hecho formas, tejidos fuertes en donde no me han logrado asesinar. Así que celebro la vida y celebro el estar acá con ustedes también, porque estar acá también me hace aprender. Creo que podemos tener un espacio de diálogo de saberes. Escuchaba a las hermanas de la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica, y de ellas ya en poquito tiempo que he convivido, estoy aprendiendo ya bastante, como ellas tejen también. Yo vengo de ahí, se mira un poquito, es Guatemala. Hay 22 departamentos, uno de ellos es Quiché. Entonces, cuando hablo de Quiché, voy a estar hablando del departamento Quiché con Q, que es el departamento instituido por la administración colonizada, y cuando hablo de Quiché con K, estoy hablando de mi pueblo, el pueblo maya Quiché. Decirles también que en Guatemala hay 16 millones de personas, no sé cuánta gente convive en Costa Rica. Menos de 5, imagínense. Y allá vemos 16 millones de gente. De esas 16 millones de gente, más o menos, unas estadísticas dicen que el 60% somos indígenas. Y ahí cohabitamos cuatro pueblos: el pueblo maya, el pueblo xinca, el pueblo mestizo y el pueblo garífona. Son 4 pueblos que convivimos en Iximuleu. De hecho, Guatemala está mal llamado Guatemala. El pueblo maya le decimos Iximuleu. Ixim es maíz y Uleu es tierra, la tierra del maíz. También contarles que de esa población, para más o menos que ustedes tengan una idea de lo que voy a estar hablando, es que en Quiché el 85 al 90% somos maya quiché,
en Santa Cruz del Quiché, que vamos, más o menos hay como una población de 100,000 gentes. Entonces, de esas 100,000 gentes, 85 a 90 somos el 85% o el 90% quichés. Es la mayoría pueblo maya quiché. Aquí creo que es como minoría, aunque minoría que también no mucho se quiere reconocer y que sus ancestras tienen un pleito ahí con sus ancestros. También dentro de este porcentaje la mayoría somos mujeres. Ahora, cuando ustedes vieron la representación de la Red de la Vida y la cosmovisión maya, ustedes casi siempre donde vamos se quedan encantados y encantadas. Qué lindo es eso, la cosmovisión maya, es hermosa y eso, yo quiero ir a ver cómo viven y estarán en armonía. Yo siento que se imaginan algo así como el paraíso en el cristianismo, ¿verdad? Yo he oído como dicen que el paraíso y lo que ofrecen ahí, pero bueno. Entonces digo, no, pues vayan y entonces ya conocen lo que estamos viviendo las mujeres. Y hoy que vamos a hablar del patriarcado corporativo y cómo eso impacta en las mujeres indígenas, ustedes van a darse la idea y por qué nuestras luchas, o sea, la razón de ser de nuestras luchas. Ahí hay datos, que casi no hay datos estadísticos también porque han invisibilizado la presencia de mujeres indígenas y en Guatemala se habla de mujeres, sí mucho de mujeres. Si hacen datos desagregados por género o por grupos etarios, hablan de las mujeres. Muy poco se habla de las mujeres indígenas, pero hemos luchado después de los acuerdos de paz de que se hable de las mujeres indígenas porque tenemos nuestras propias historias y nuestras propias vidas. De hecho, entonces resulta que dentro de lo que refleja los datos a nivel nacional en Guatemala es que el 87% de las mujeres indígenas están en situación de analfabetismo, 87%. Son datos estadísticos oficiales. Y de este 87% de mujeres indígenas analfabetas, solamente el 43% de ellas logran culminar el nivel primario. Aparte de que este 87 se deja, el resto, que supuestamente, bueno, vamos a estudiar y lo demás, solo el 43% se logra culminar el nivel primario. El 5% de la educación media y el 1% de la educación superior. El 1%. O sea que somos la mayoría de la población, pero no tenemos los privilegios del Estado impuesto. Lograr llegar a sentarse donde ustedes están sentadas o sentados es un lujo para las mujeres mayas, o sea, no existe. Y si van, les meten una colonización tan fuerte y tan perversa y una situación de supremacía que ya no quieren regresar al pueblo, ya se sienten como, se endiosan las que van a la universidad, porque como son pocas, es bien exclusivo, entonces ya la supremacía del poder, también académico, hace daño al ser. Decirles también que esto que está pasando, aunque la Universidad San Carlos, la gente la pagamos, o sea, la gente que va a estudiar, las personas que van a estudiar son de nivel medio, son más urbanas, son gente de clase media, mestiza, que a veces se autonombran ladinas, pero que el pueblo paga. Tenemos datos de cuánto cuesta cada estudiante en la Universidad de San Carlos. Pero para que las mujeres indígenas vayamos, hay todo un colador y no pasamos. No pasamos ese colador de coladores y coladores hasta que nos vamos quedando. Entonces hay una situación bastante excluyente. También, y de toda esta población que estamos hablando, el 55% de mujeres realiza trabajos domésticos que no son remunerados. O sea, allá todavía se manejan los roles de estar en casa y que en casa, que nosotras las mujeres, principalmente las mujeres indígenas, tenemos que estar sosteniendo al capitalismo en la casa.
pero además sostenemos al capitalismo en las casas propias y en las casas ajenas, porque trabajamos en casas ajenas donde el trato es bien violento, y no solo tenemos que servir comida. Mucha gente de mi pueblo, muchas mujeres se van a Guatemala o se van a otros lados a trabajar, a hacer casa particular, a hacer trabajo particular. Ahora, ¿de dónde viene eso? Si ustedes ven nuestra cosmovisión, es tan linda que la armonía y lo demás, eso no vino de la nada, eso no fue por obra y gracia de Dios. Antes yo así lo creía. Yo nací en una familia en donde había mucha violencia, por eso yo hablo de las múltiples opresiones, porque yo en mi propia familia viví también la relación de clase. Yo tenía una tía, mis papás murieron en los 80, y mi tía me trataba de una forma diferente de clase, o sea, había una mesa así, yo le explicaba hoy a Alejandra que comíamos juntas y que qué lindo, pero yo con mi tía, yo no podía comer en la casa, en la mesa, donde todos se sentaban, o todas, aunque hubiera una silla vacía. Yo me tenía que sentar en otro espacio. Así es cuando se va a trabajar en las casas, en trabajo doméstico o trabajo de casa particular. No se puede convivir con la familia que está en la casa. Eso nos toca vivir a nosotras. Cuando yo voy a Guate, casi siempre me ofrecen trabajo. Me dicen, ¿querés trabajo de casa? Mira, hay una señora allá que quiere una mujer que trabaje. Y ellos no saben si yo estudié, si fui a la universidad, si que soy nada. O sea, me miran y en la camioneta automáticamente me ofrecen trabajo. También decirles que nuestra situación como mujeres ha ido siendo cada vez más violentado por la presencia de las invasiones. Nosotras hablamos de que estamos ahora ante la otra invasión. Unas dicen la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, pero es la otra invasión, y hemos estado en diferentes invasiones. La primera es la colonización. Cuando llegaron los españoles, o sea, la gente que venía de Occidente, se dio un proceso de segregación, o sea, se instauró el régimen de servidumbre, o sea, nosotras teníamos que servir a esta gente española, y después de servir a la gente española, servimos a la gente criolla. Cuando ellos se instituyeron en los territorios, también nosotras fuimos botín de guerra. En mi pueblo todavía, en 1995, se daba el derecho de pernada en la finca. No sé si ustedes han escuchado el derecho de pernada. No han escuchado mucho el derecho. Usted no. Bien. Allá se maneja con que el derecho de pernada en esa finca, resulta que una joven se fue con su pareja y la familia estaba asustada de qué iba a decir el finquero, porque lo que pasa es que en esa finca, al una mujer tener pareja, antes de irse con su pareja, tiene que pasar con el dueño de la finca. Si no pasa con el dueño de la finca, recibe un castigo muy fuerte. Entonces el finquero tiene ese derecho sobre el cuerpo de la mujer. Ese es un derecho que se les vino desde la colonización. ¿Por qué? Porque traían todo el sistema patriarcal. Por eso nosotras hablamos del sistema de violencia patriarcal corporativa, porque no es de ahora que hablamos de las transnacionales y que las transnacionales nos vinieron a joder ahora, no. Es un sistema que viene del patriarcado. Y hablamos también desde las filosofías, porque a mí, por ejemplo, yo cuando conocí en chiquita Sócrates, Platón y lo que les decía, o sea, son como grandes pensadores, que iluminados y que el mundo está como admirándolos, ajá, pero nos jodieron a las mujeres cuando dijeron que éramos fenómeno, que por no tener el pene, entonces éramos cuerpos mutilados. Y esas son las expresiones de estos grandes pensadores que el mundo académico los tiene como los filósofos de la historia. Entonces, todo ese patriarcado que ahora ya con toda la formación reconocemos, toda esa situación viene de la colonización. Pero nosotras también hablamos de que hay patriarcado originario ancestral.
O sea, que se dejen de cuentos también en los pueblos de que, ay, sí, qué armónico y no sé qué. No, que el pueblo maya sí es armónico en sus principios y valores. Ajá, pero vayan a ver cómo nos joden a las mujeres mayas. Hablamos desde el poder desde la cama, nos joden desde la cama. Cuando nosotras hablamos de la defensa de los territorios y por eso voy a hacer como un entrelace, no voy a hablar punto por punto, sino es como un entrelace de tejidos, que como los tejidos que tenemos. Yo me acuerdo que estaba en una asamblea, yo soy parte del Consejo de Pueblos Quichés por la defensa de la vida, madre naturaleza, tierra y territorio. Pero ahí solo quería que habláramos de minería, de decir no a la minería, que no habláramos de los problemas de la casa, porque los pañales o los trapos sucios se lavaban en la casa. Eso era lo que los compañeros nos decían. Y cuando nosotras empezamos a hablar, no les gustaba. Pero empezamos a tener nuestras propias asambleas y hablar de autonomías para decir, ajá, pero entonces no nos jodan. Porque ellos decían, ay, estas mujeres, ni gritar pueden. Cuando griten contra la minería, mujeres, que les salga de las entrañas, griten duro. Nos decían, es que ustedes gritan así, no a la minería. Tienen que decir, no a la minería. Y nos decían, así como compañeros guerreros, así. Entonces viene una compañera en una asamblea y dice, ajá, así querés que grite fuerte como vos. Entonces le dice, sí, griten, porque ustedes también tienen ese poder. Ajá, entonces no me quites el poder en la casa, porque vos me pegás en la casa y querés que grite acá. Entonces son esas estrategias también que hemos analizado, y por eso a mí me encanta mucho ser parte de la red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario, porque ahí analizamos el patriarcado occidental que vino hace 500 años, ajá, está bien, pero también el patriarcado originario que estaba ya ahí, y que esos dos patriarcados se juntaron y nos jodieron más. Entonces esas relaciones son las que nosotras también analizamos. Y esta vida que llevamos desde la colonización, vemos dónde quedaron nuestros cuerpos, cómo quedaron nuestros cuerpos, que ya venían con ese mensaje de que nuestros cuerpos y nuestras personalidades eran inferiores, entonces nos tenían que tratar peor. No solo éramos indígenas, de pueblos originarios, más que éramos mujeres, era peor la situación. Entonces las abuelas, por eso es muy importante la historia de las abuelas, cómo lo han vivido las abuelas. Pero esto nos enseñó desde nuestra propia vida, la historia nuestra, conectarla con la historia de las abuelas, para aprender de ellas, pero también para que las violencias no vuelvan a pasar. Y ellas, muchas nos han contado cómo han vivido ese patriarcado occidental y ese patriarcado originario. Eso es lo que hemos vivido. Entonces ahí se habla, por ejemplo, de una forma de asimilacionismo. Yo creo que aquí se dio mucho en Costa Rica, en donde las culturas, la relación era como una relación de fórmula, de A más B, la cultura A, creo que han escuchado de esa forma de asimilacionismo. No sé acá, pero allá se decía A más B igual a A, siempre. Esa es una forma de eliminar la otra cultura B, aunque existiera. Y creo que ese es el análisis que en Costa Rica hay que hacer, porque allá lo empezamos a analizar. ¿Cómo A más B igual a siempre A? Quería decir que la cultura del criollo era la única, la absoluta, la mejor y la perfecta. Y que la otra cultura era la peor, era la sucia, era la empobrecida, era la que no servía, era todo lo peor, y la A era la mejor. Entonces la gente empezó en principio a dejar su idioma maya y a avergonzarse de su idioma. Esa era una forma del asimilacionismo de la colonización. Y más las compañeras trabajadoras de casa particular les prohibían hablar en su idioma. A mí en la escuela me prohibían hablar en mi idioma quiché. A mi mamá, y en fin, yo aprendí mi idioma con mi abuela, porque a mi abuela me enseñaba a hablar el idioma quiché. Si no, yo fuera parte de la época de A más B igual a A.
pero también el usar la ropa. Yo me consideraba gente, no gente. O sea, sí podía ser gente, pero de otra categoría. Y así me consideraba de chiquita. Era inferior. Y a mí las compañeras ni tan blancas, pero que más se pintaban más, que les parecía blanca, y que sus ojitos estaban un poquito más claros, que no eran tan cafés, pero eran un poquito más cafés claros, entonces ya sentían que eran verdes. Entonces las compañeras, me trataban mal, y yo lo asumía como una realidad naturalizada en mí, una realidad que yo decía es parte de mi vida. Y yo nací así, qué jodida estoy, pero es por obra de Dios. Y entonces Dios así lo quiere. Y me pegaban y me decían piojenta, me decían chuca, patarrajada, no sé qué. Y yo decía, sí, eso soy. Poco me faltaba para decir amén. Porque yo pensaba, porque en la escuela me decía, sos india, sos indita. Eso me decía mi maestra. De hecho, habían unas elecciones, me acuerdo una vez, y me decían que sea la señorita, como hacían eso de elegir señorita, representante de la clase. Y la maestra, me acuerdo, y se me quedó, son los traumas que quedan también de niñez, y dijo, que sea la Lolita, la representante de nuestro grado. Y la maestra dijo, no habrá otra mejor. ¿Cómo va a ser Lolita? Ella. ¿Cómo va a ser? O sea, era inconcebible que yo fuera representante de mi grado, aunque fuéramos la mayoría en quiché indígena, pero como con mi ropa era inconcebible. Yo tenía que usar pantalón, intenté, y cuando usaba falda sentía que estaba desnuda. Entonces era una relación así. ¿Por qué? Porque estaba desconectada de mi historia. Yo no conocía de chiquita mi historia. Me decían que era india y yo lo creía. Me decían que era chuca y yo lo creía. Hasta que empecé a conectarme con las abuelas y abuelos. Y ellas me dijeron, vos sos maya quiché. Pero en la escuela me decían los mayas de la civilización maya, que unos hasta en México decían son ovnis. Se fueron así de ¡pa! Desaparecieron los mayas. O decían, son la civilización que construyeron Tikal y no sé qué, pero esos desaparecieron. Ustedes son indios, indígenas, envueltas, nos dicen, de corte, naturales. La palabra natural es bonito también. Entonces, eso yo viví de la colonización. Yo empecé a reconstituirme cuando fui ya caminando con las abuelas y abuelos, por eso yo resignifico mucho la relación de la vida con las ancestras. Decirles también que eso es parte de la colonización, o sea, la colonización yo la mamé también, como mamé la revolución, mamé el ser guerrera, también mamé eso de ser sumisa. Yo era sumisa para todo. Si me hubieran conocido, yo aceptaba todo. Mi hermano, hombre, machista, violento, me pegaba y yo decía así, pues, es que no le hice bien las tortillas. Es que lo que pasa es que no le di bien el café caliente. Tiene razón, porque eso me decían en la casa. En la casa me dijeron que había que servirle al hombre y que mientras llegaba, aunque llegara de jugar fútbol, aunque llegara de lo que sea, yo tenía que estar pilas, lista para servirle. Y si no le servía, me tocaba. Y entonces esa fue mi vida. Decirles también que después de la colonización vino la supuesta independencia. Yo nací el 15 de septiembre de 1972. Entonces, cuando está el 15 de septiembre allá quemando bombas y no sé qué, mi vida celebra el 15 de septiembre porque yo nací el 15 de septiembre. Imagínense. Entonces quemamos bombas y lo demás. Pero también nos enseñaron a que teníamos que conocer el himno nacional y que teníamos que honrar a la gente que había hecho la independencia. Ni preguntábamos quién era la gente, pero teníamos que, la bandera pasaba y era como endiosar la bandera y como endiosar todo en la escuela. Yo me aprendí todo el catálogo del niño guatemalteco, del himno nacional, todo eso yo lo sé. Pero yo no preguntaba cuál era la historia de mi pueblo, ¿verdad? Y yo no me conectaba. Me llevaron a la iglesia católica y en la iglesia católica fue porque ahí yo era parte de un coro.
Y en el coro teníamos que también aceptar todo lo que decía, aunque me daba risa porque mi mamá fue revolucionaria y en la casa habíamos ya comido hostias con los padres que eran jesuitas, creo, en fin, que mataron a muchos párrocos en Quiché en la época de la guerra, pero yo ya comía hostias porque ellos para entretenernos nos llevaban los retazos de las hostias. Entonces cuando mi abuela me lleva y me dice, mira, va a ser la primera vez, tenés que celebrar, es la primera comunión, a mí me daba risa porque eso yo ya lo había requete probado, porque era parte de la revolución en donde estaba mi familia. Pero en la iglesia yo también fui muy rebelde porque a mí no me gustaba todo lo que decían ahí, a mí me cansaba mucho toda esa relación. Y eso fue lo que me fue ayudando. Después ser parte del movimiento de mujeres. Entonces empecé a entender qué es la independencia, cómo de ser parte, propiedad privada, los pueblos originarios de los españoles pasamos a ser propiedad privada de los criollos y pasamos a ser propiedad privada de lo que surge que es la oligarquía de Guatemala. La oligarquía de Guatemala es lo peor de lo peor de lo peor. Ustedes van a conocer y miren, es un trato tan perverso hacia la gente que trabaja, en las fincas, es lo peor, es asquerosa. O sea, si ustedes conocen a un familiar de la oligarquía en Guatemala, yo sí no se los aconsejo como amigos, ni como enemigos, mucho peor. Porque esta oligarquía surgió de esos criollos y de esa gente que se apoderó de las tierras como no tienen idea. El 85% de las tierras en Guatemala está en manos de 7 familias. 7 familias. Y somos 15 millones de gente, 16 millones de gente. Y esas 15 familias dominan ese pedacito que les enseñé. Y codician, o sea, mientras más acumulan y acumulan y acumulan, ellos se olvidan de la existencia de la gente. Y entonces esa oligarquía y eso criollo se metió también en las familias empobrecidas, pero que no son indígenas. Entonces la gente en Guatemala, en Quiché, dice, yo soy pobre, pero no indio. No sé si aquí se dice, pero allá dice, Dios me libre de ser india o indio. Es lo peor de lo peor, porque entonces ese fue el trato que nos dieron. Y en la supuesta independencia, entonces vino y se instituyó más fuerte el patriarcado, pero también el capitalismo. El capitalismo surge ahí cuando entonces los movimientos del mercado, el dinero, la mercancía, se empezó a manejar a través de las fincas. Ahí se sembraba algodón, azúcar, no sé acá, caña de azúcar, algodón, café. Y esa fue la relación económica para exportar. Y nos usaban a los pueblos nuevamente, o sea, sin saber nuestra historia, sin ir a las escuelas, en las fincas nos trataban como lo peor de lo peor a los pueblos y trataron de exterminarnos. En esta época, después de la independencia, viene entonces la época de la guerra. 36 años de guerra sufrimos en Guatemala. Aquí yo no sé si sufrieron de guerra, pero allá sufrimos 36 y se instituye el ejército, pero un ejército bien macabro. Está acá lo que les llamamos los caibiles. No sé si ustedes han oído de los caibiles, pero es la forma más sangrienta de la expresión del ejército hacia los pueblos. Y tienen mensajes y tienen formas sanguinarias de tratar a los pueblos que hasta un hermano pudo masacrar a otro hermano de sangre, porque el ejército así. Y eso se instituyó en la época de la guerra. En mi pueblo fueron las mayores masacres, todavía estamos esperando a hermanos que aparezcan, todavía estamos esperando a hermanos que se fueron a Chiapas, a México, vinieron acá. Yo saludo Costa Rica también, porque hay hermanos y hermanas de ustedes, familiares quizá o conocidos que ustedes podrían ver, que recibieron a hermanos que vinieron de allá porque el exterminio era tan fuerte, porque era como lo que decían, es quitarle el agua al pez. Era una forma de expresión contrainsurgente de los pueblos. Pero Quiché
o sea, era como que todo el agua. Entonces todos éramos agua, entonces había que desaparecer a todos los pueblos, a todo el pueblo quiché. Por eso en Quiché se dio el genocidio. No sé si ustedes escucharon de Ríos Montt también, que fue sentenciado por genocida, pero no solo él es genocida, sino hay otro genocida. El presidente Otto Pérez Molina, que está en la cárcel, no por genocida, sino por corrupto, también estuvo en mi pueblo en la época de la guerra. Entonces yo vengo de eso, de esas relaciones. La época de la colonización, la época de la supuesta independencia, la guerra, y ahora viene la otra invasión. ¿Y qué pasa con la otra invasión? Resulta que esta oligarquía se vincula con expresiones globalizadas de la economía, macroeconomía, y la macroeconomía entonces implementa el neoliberalismo a través de los tratados de libre comercio. Yo vine acá hace como 10 años, me decían que fue el referéndum, ¿sí? 10 años más o menos. Y porque allá estábamos en lucha contra el TLC con Estados Unidos. Empezaron a privatizar los servicios públicos, ahí empieza nuevamente nuestra lucha. O sea, el pueblo quiché no ha descansado nada de épocas de invasión. Siempre es como Siria, como esos lugares donde ustedes escuchan, así hemos estado siempre el pueblo quiché. Siempre han intentado exterminarnos. Entonces viene la época de la globalización, viene el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se cambian leyes en Guatemala y entonces le abren las puertas a las empresas transnacionales, sin nuestro permiso. O sea, a Quiché llega empresas, 32 licencias mineras, 17 licencias hidroeléctricas sin consulta. No sabíamos nada de esas empresas. No teníamos ni idea de que era una minería, ni teníamos idea de que era una hidroeléctrica de megaproyecto, tampoco de monocultivos, pero tampoco sabíamos qué era, ni sabemos todavía qué es el fracking. Yo no sé si aquí hay fracking, pero ya está llegando, ahorita todavía no está. Pero entonces, ¿qué pasa? Viene, se implementa y entonces dice, está la otra invasión y empieza a llegar el ejército. El ejército, sabemos, ellos sabían qué imagen, qué impacto, por eso es importante reconocer el impacto que genera toda esta invasión y todo este patriarcado corporativo en nuestro ser, porque a las mujeres había habido violencia sexual sistemática del ejército. O sea que en nuestro ser, cuando yo veo un militar como estos que ustedes ven, yo no lo veo así, es un militar más. No, en mi cerebro y en mi ser y en mi existencia empieza a moverse todo ese problema que ha generado violencia sexual, tortura, violencia sistemática, acoso, todo lo que vivimos, eso regresa otra vez. Regresa después de los acuerdos de paz. O sea, los acuerdos de paz sirvieron también, aparte de que son buenos y que dan propuestas, sirvieron también para atacar a los pueblos y para que las empresas entraran sin el consentimiento de los pueblos, sin nuestra fuerza. Entonces, ¿qué pasa ahí? Constituimos el Consejo del Pueblo Maya Quiché. ¿Cómo lo hacemos? Nos organizamos en comunidades, nos organizamos en pueblos y decimos, bueno, aquí les esperamos. Y les esperamos cuando vengan y les esperamos organizadamente. Y les esperamos con fuerza, energía y capacidad de defender el territorio. No porque nos pertenece, sino porque somos parte de ella y porque la cosmovisión nos dice que el territorio hay que defenderlo. Y así constituimos el Consejo de Pueblos. Nos empezamos a organizar sin cooperación. Dijimos, vamos a decir a la cooperación que espere un poco, porque no es que no necesitemos de dinero,
pero cuando llega la cooperación a los pueblos, imponen agendas, imponen también proyectos, imponen planes estratégicos o planes de vida de la ONG y nos convierten en ONGs para servirle, ya sea a un banco o a lo que sea, pero no para servir al pueblo. Entonces dijimos, vamos a constituir el Consejo de Pueblos Quichés para defender el territorio, para defendernos de las empresas transnacionales. Ahí viene mi historia de criminalización. Ahí es donde dice, bueno, me eligen en una asamblea de 87 personas. En mi pueblo un machismo profundo. O sea, no crean que también, ay, qué bonita que la Lolita sea la autoridad. No, pero se dio una fuerza energética, haciendo ceremonias, haciendo de todo, y entonces me eligen a mí también como vocera. Y cuando yo soy vocera, empieza, porque mi pueblo es pequeño, un enfoque machista, patriarcal en las mismas compañeras. Ellas decían, puchica Lolita, ¿por qué la eligieron los hombres? Algo les habrá dado, algo pasó por ahí. Lo que pasa es que esa Lolita se les entregó a todos. Imagínense, eran 87 comunidades. Y la gente me decía que yo me había entregado a ellos porque ellos me habían elegido, porque no había otra forma. O sea, los hombres no eligen a una mujer. Entonces, ese era el concepto que se tenía en mi pueblo. Entonces, había una sola historia de todo. Es que esa Lolita les hizo brujería, es que esa Lolita se metió en su cama, es que esa Lolita... Entonces empezaron también a ver toda esa relación de los compañeros, autoridades, que también sus parejas decían, bueno, ¿a dónde vas? ¿Vas con esa mujer? Bueno, a ver qué se traen ustedes, a ver a dónde van. Entonces empezó toda esa relación muy fuerte contra mí. No solo en el pueblo, sino también de los gobiernos. Pero el gobierno generalmente está rodeado a las empresas. Es otra característica de mi pueblo. El pueblo, decimos que el gobierno de Guatemala ya no es un gobierno institucionalizado que defiende las leyes y la constitución política de la República. No, el gobierno de Guatemala defiende a las empresas transnacionales y son trabajadores de las empresas transnacionales. Entonces, el presidente se convirtió en un mozo de la empresa transnacional. El alcalde de mi pueblo se convirtió en un mozo también, un trabajador de la empresa transnacional. Y toda esta gente se convirtió. Entonces, ¿qué pasaba? Que empezaron a criminalizar y a decir que los pueblos éramos violentos, conflictivos, bochincheros, estábamos en contra del desarrollo. Y una vez nosotras nos levantamos contra el ejército y contra la policía, y ¿saben qué dijeron? Que yo era un atentado contra la constitución política de la República y que yo era un atentado contra la seguridad nacional. Entonces interponen una denuncia que es una denuncia de terrorista. Yo ni conocía bien el concepto de qué es terrorista. Cuando a mí me dicen, Lolita, es que cambiaron las leyes después de lo que pasó el 11 de septiembre en Estados Unidos, aquí también cambiaron la ley y ahora hay una ley antiterrorista. No sé si aquí en Costa Rica, pero en Guatemala sí la hay. Y yo dije, ¿qué es eso? Pues es toda gente que atenta contra el Estado. Pero yo no atenté contra el Estado, yo solo les dije que no queríamos minería. Sí, pero eso es atentar contra el desarrollo. Y es atentar contra el Estado. Interpusieron la denuncia. La gran ventaja de mi pueblo es la organización comunitaria. Ahí no estamos solas. Ahí decimos muy bien, tocan a una y tocan a todas. Y eso sí es así. No es nada más que nos echemos el rollo de mensajes. Tocan a una, tocan a todas. No, sino que lo hacemos. Cuando a mí me mandan la denuncia, entonces dicen, ajá, llaman al gobernador y le dicen, bueno, hay una denuncia contra Lolita Chávez. Entonces queremos un proyecto, le dice una compañera. Y entonces, o un compañero. Entonces, ¿qué proyecto quieren? Estaban hablando de mí y de la criminalización que tenían una denuncia. Y yo dije, ¿cómo van a pedir un proyecto? Qué ilógico, si estamos viendo que no me metan a la cárcel y mi gente viene a pedir un proyecto. Yo dije, pero bueno, como pasa, ¿verdad? Entonces dije, bueno, van a pedir un proyecto, una escuela, ¿o qué le van a dar pues? Entonces vienen
y dicen, queremos una cárcel de 15,000 gentes, porque si meten a una compañera en la cárcel, 15,000 gentes están dispuestas a ir a la cárcel. Y yo me reí, pensé que era broma, y no. Hicieron asambleas y firmas, y se juntaron más de 15,000 firmas, diciendo, yo quiero ser presa voluntaria, yo soy presa voluntaria. Hasta los niños y las niñas decían, yo quiero ser presa voluntaria con la Lolita. Entonces, ¿qué pasó? Ahí empezamos a conocer los miedos institucionalizados del Estado. O sea, nos fueron conociendo, infiltraron gente en nosotras, mataron a 2 compañeros en la época de la lucha contra la minería, está bien, pero también infiltramos gente, metimos a gente nuestra también. En la policía hay gente nuestra, en el Ministerio Público hay gente nuestra, en Derechos Humanos hay gente nuestra, en Gobernación hay gente nuestra, hasta en el Ejército tenemos gente nuestra. Gracias a esa forma de organización de mi pueblo es que no me han matado, porque me avisan con tiempo cuando arman una estrategia para atacarme y para matarme, porque si no, yo no estaría hablando acá. Y hasta nuestra cosmovisión, esto da gracia, pero vieran que estábamos en contra, creo que se los contaba a las compañeras que llegaron, la organización comunitaria de los pueblos es elemental y es de vida que se necesita, y eso es lo que queremos dejarles a ustedes, que las mujeres, nosotras organizadas, sí podemos, sí es posible ser autoridad y sí es posible defender un territorio y determinar qué queremos en ese territorio. Resulta que estábamos contra el cableado de alta tensión, porque lo que pasa es que la minería necesita mucha energía y mucha agua. Entonces quieren proyectos hidroeléctricos para llevarle energía a la minería. Son trances de transnacionales. Pues resulta que dijimos, bueno, la minería no entra y el cableado no pasa. Ese era un lema. No entra la minería y el cableado no pasa. Porque si entra la minería se joden porque no tienen energía. Y si hay energía, pues ¿para qué si no tienen minería? Entonces eran como, no solo minería, nosotros no solo decimos, no a la minería, y bueno, la hidroeléctrica tal vez, o monocultivo, no, decimos todas las transnacionales, no. Entonces, ¿qué pasaba? El alcalde había hecho un negocio de recibir 8 millones de quetzales para que entrara el cableado, y él decía, es que esa mujer es muy violenta y está, porque yo era vocera, yo tenía que decir lo que decía mi pueblo. Entonces, que esa mujer es muy violenta y no sé qué. Y ya era como un ring, ya decían, hoy en la noche, a las 8 de la noche, vean, el alcalde municipal, Estuardo Castro, contra la defensora Lolita Chávez, no se lo pierdan. Ya los medios lo habían convertido en un ring. Entonces yo ya no aguantaba, yo estaba muy dolida y muy cansada, y les dije a las compañeras, hagamos una ceremonia. Yo quiero pedirle a las abuelas y abuelos que nos ayuden, pues que nos echen la mano. O sea, ¿están o no están? ¿Van a existir o no? O sea, en esos términos nos movemos con las abuelas y abuelos, así les hablamos. Entonces fuimos a Gumarcaj, que es un centro energético muy profundo, hicimos una ceremonia, pero no con una velita. Hicimos con muchas velas, le dimos ukushja, que es la kusha, que dicen ahora como aguardiente, y en fin, que danzamos y todo ahí. Y el alcalde estaba a favor del cableado y nosotras en contra del cableado de alta tensión. Cuando en una madrugada dicen, Lolita, me llaman, Lolita, mira las noticias, murió el alcalde de Santa Cruz. Y como éramos los dos que estábamos así que, yo estaba en la fila del ataque, yo dije, a mí me van a echar la culpa, me voy. Pero después míralo porque da risa cómo murió. No, ¿cómo va a dar risa cómo murió? Entonces dije, no, es una muerte, tenemos que respetar. Pero mira las noticias, bueno, yo pongo las noticias y ahí dice, muere alcalde Estuardo Castro tocando un cable de alta tensión. A las 12 de la noche, que estaba supervisando el proyecto. ¿Cómo a las 12 de la noche estaba supervisando un proyecto y murió tocando un cable de alta tensión?
Y entonces en todo mi pueblo se manejó las brujas, a nosotros que les decía, nos dicen brujas, mataron al alcalde. Esas brujas que hicieron esa ceremonia mataron al alcalde. Y así miren cómo, o sea, son situaciones que pues, no crean que, porque después me encontró Rigoberta Menchú y me dice, mira, no puedes hacer algo así como con Ríos Montt, algo así. No hicimos nada. O sea, por eso les decía en la mañana, no, al iniciar, no metemos sapos ni nada. O sea, pero es lo que pasa, es la red de la vida. Él mismo, alguna intención, alguna energía, él se movió. ¿Por qué se movió a las 12? ¿Por qué fue a tocar un cable de alta tensión? Era ingeniero civil, sabía de qué son los cables de alta tensión. Entonces, eso pasó. Pero como esas luchas han pasado y no nos hemos dejado, entonces han atacado muy fuerte al pueblo y a mí. Yo tengo, aparte de esa denuncia, tengo denuncias de asociación ilícita. Dicen que el CPK es una asociación ilícita y ser asociación ilícita en Guatemala es un delito. Nos acusan de amenazas y coacción. Nos acusan también de plagio y secuestro. Cuando vamos a una institución y le decimos, bueno, nos va a atender, sí o no, eso es plagio y secuestro. Y cuando los miramos y le decimos al ministro, mira qué pasa, aquí no va a entrar la minería, y no va a entrar porque aquí el pueblo dice que no va a entrar. Y lo miramos a los ojos, eso es amenaza y coacción. O sea, nos tienen tipificado, y cuando dicen, cuando decimos que bueno, aquí vamos a tener la asamblea y no vamos a salir nadie, eso es plagio y secuestro, creo yo. O sea, le tienen tipificado, pero la gran ventaja es lo que les digo, que Quiché está pidiendo una cárcel de 15,000 gentes. Entonces, hay una relación en Guatemala, ¿por qué no meten a Lolita Chávez a la cárcel? Pero es por una estrategia de pueblo. Ahora, ¿cómo ha afectado este patriarcado corporativo a las mujeres? Muy fuerte. Nosotras tenemos un vínculo muy grande con la madre tierra. Eso ya está siendo afectado. Ya entró la minería en Guatemala. Aquí parece que no. Y espero, no sé si yo creo que no, porque allá se oye mucho de que Costa Rica dijo que no a la minería y celebramos saber si sí o no, y ahora voy a ir a los territorios y voy a ir a verificar si es verdad que no lo dejaron entrar. Pero saludamos mucho a Costa Rica, aunque nos daña mucho el pensar que hay mucha siembra de piña, y eso nos duele mucho también que está pasando eso. Pero entonces, ¿qué es lo que está dañando allá? Ya entró la mina Goldcorp. No sé si han escuchado de la mina Goldcorp. Esta empresa Goldcorp es una empresa transnacional que no solo tiene dinero de un país, sino tiene de varios países. Y llegó a San Marcos, y en San Marcos entró, aunque la gente dijera no, aunque la gente se opusiera, con engaños llegaron a San Marcos y se instituyeron en Zipacapa y se instituyeron en San Miguel Iztahuacán. Hay un video que se llama Zipacapa no se vende, Zipacapa se defiende. Ese video sería muy bien que ustedes lo pudieran ver, está en YouTube, para que ustedes vean cómo nos organizamos en las consultas comunitarias de buena fe, que no son las consultas de gobierno. Son las consultas que hacemos los pueblos. Hemos hecho más de 80 consultas comunitarias de buena fe, más de 1 millón de gente nos movimos en mi pueblo. En la consulta del 2012, si bien me acuerdo, o 2010, nos movimos 27,000 gentes que dijimos no a la minería. O sea, no es que el Estado de Guatemala haya dicho no a la minería, sino los pueblos en las consultas hemos levantado la voz con libre determinación y parado esas empresas. En mi pueblo no ha entrado, aunque Goldcorp ha querido entrar, no ha entrado. Eso pasa con la minería. Pero también nos oponemos a los monocultivos y a los transgénicos. El Congreso de Guatemala aprobó una ley que era la ley de Monsanto, le llamamos nosotras de forma común, que era como legalizar, como privatizar la semilla.
ancestral, lo había legalizado. Los pueblos nos levantamos porque el pueblo maya es un pueblo de maíz. Nosotras comemos maíz todos los días con tortilla, atol, hacemos muchas cosas de maíz, pero dijeron que iban a privatizar y ya habían hecho la ley. Nos levantamos y dijimos, o abrogan la ley o lo sacamos a ustedes. Y los pueblos nos movimos, la gente en todo eso que ahora usan de Facebook y no sé qué, y sacaban mazorcas, sacaban mensajes, los niños, las niñas, la juventud, los académicos, todo el mundo, y quitaron la ley. O sea, no hay ley Monsanto en Guatemala. Eso es posible, creo que aquí ya se metió esa ley. O sea, cuando hablamos de ley, no hablamos que tiene que estar, sino que hablamos de que puede quitarse. No hay ley que valga si es en contra de la justicia de los pueblos. Se pueden quitar leyes, es posible. Estamos en contra de hidroeléctricas, las hidroeléctricas también. ¿Por qué estamos en contra? Porque es la administración del agua y la privatización del agua. Ese es el problema. Estamos en contra de monocultivos forestales y eso es lo que está siendo atacado en mi pueblo. ¿Pero por qué? Nosotras las mujeres siempre decimos, siempre afecta nuestra vida, no solo la economía, afecta nuestra vida por el agua, afecta nuestra vida ya lo vimos, no lo tenemos que pasar en cuerpo. La relación patriarcal corporativa ya ha invadido, hay hermanas que han tenido que salir de sus territorios, no son desalojos, sino son hermanas que han tenido que retirarse de sus territorios e ir a vivir a otro lado. Hay hermanas que ha generado todo esto, estas empresas transnacionales, han generado muerte. Ya hay hermanos y hermanas muertas. O sea, las empresas, cuando ustedes escuchen a una empresa transnacional en Guatemala, la mayoría tienen el nombre manchado con sangre, sean mineras o sean hidroeléctricas, y lo hemos demostrado. Los denunciamos y decimos qué es lo que han hecho. Pero también han quitado agua a los pueblos. En la mayoría de los pueblos es montañoso Guatemala, pero no tenemos acceso al agua. En mi casa cae 45 minutos. Aquí cae todo el día, creo yo. Pero allá es un rato que nos cae agua. O sea, aparte de que es un lugar montañoso, no cae agua. En la situación también de las mujeres es un rol de que se une el patriarcado con el capital. Un machista, y hacemos esa relación, fórmulas, porque también en la economía se manejan fórmulas. Patriarcado o machista más capitalismo, igual que sale. Eso es lo que está pasando. Cuando llega más dinero a manos de compañeros machistas, eso está más jodido. Y eso también lo denunciamos nosotras las mujeres. El machismo más capital igual jodedera. No es jodedera, pero bueno, yo uso palabras muy comunes, iba a decir, está en una academia, por favor, respete. Eso ha pasado, el machismo, pero también los roles de las mujeres. Es mentira que lo de género haya caído y haya hecho una revolución en Guatemala, es mentira. Los roles de la casa se siguen haciendo tal cual se venían haciendo. Tenemos que hacer tortillas, tenemos que vestir al hombre, tenemos que vestir a los niños, a las niñas, y tenemos que salir a trabajar afuera. El hombre en la casa no ha asumido su rol de trabajo colectivo. Y mucho más en las comunidades está muy fuerte ese rol de que tenemos que dejar la casa servida, pero también la cama servida, decimos nosotras las mujeres. Tenemos la cuarta jornada. Primera jornada en la mañana, segunda jornada en la tarde, tercera jornada comunitaria, cuarta jornada, cuando llegamos a la casa cansadas y ya decimos yo ya voy a descansar, un hombre sentado esperándonos, queriendo tener sexo con nosotras, aunque no querramos. Entonces a eso ya le llamamos cuarta jornada de trabajo. Para nosotras, muchas de esas relaciones sexogenitales son trabajo. Pero también en la cama, cómo se vive el poder desde la cama.
hemos visto muy bien, hagamos un censo. ¿Dónde quedamos los cuerpos en las relaciones sexuales en la cama? Elegimos cómo quedamos, quedamos arriba, quedamos en medio, ¿cómo quedamos? Y en mi pueblo siempre se ha dicho, cuando hacemos las asambleas, todas quedamos abajo del cuerpo del hombre. Y decimos, ¿cómo nos sentimos en ese cuerpo? A veces son cuerpos delgados, con cuerpos gordos, son cuerpos no sé qué, pero muchas no lo elegimos, sino el cuerpo se nos va y ahí se impone sobre nuestros cuerpos. Entonces, por eso decimos la defensa de nuestro territorio, cuerpo. La defensa del territorio, tierra, pasa por la defensa de nuestro territorio, cuerpo. Y yo decido sobre mi cuerpo. Y yo decido qué voy a hacer en mi cuerpo. Y yo decido cómo va a estar sano mi cuerpo. Eso es lo que hemos dicho también. Las corporaciones pueden llevar dinero, pero nosotras tenemos vida. Y esa vida se respeta. Gracias.